frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y les doy la bienvenida a un programa más de Frente, un espacio de análisis y comentarios sobre los temas sociales, políticos, económicos que esperamos le interesen tanto a usted como a nosotros. Saludo con aprecio y en la distancia a Juan María Naveja, que se encuentra en los Estados Unidos en esta ocasión. ¿Cómo estás, Juan María? Muy bien, ¿qué tal, Víctor? Un gusto saludarte. Un saludo para toda la audiencia de Mega Noticias TVC. Te saludo con afecto, claro. Explico la dinámica del programa en los siguientes minutos. Juan María y un servidor analizaremos dos columnas políticas publicadas, una en el Grupo Reforma del investigador Sergio Aguayo, que analiza el movimiento de Frena, y comentaremos también la columna que en el mismo grupo periodístico hace Eduardo R. Huchim, que habla sobre la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia de avalar la consulta propuesta por el Ejecutivo para enjuiciar a los expresidentes. Posteriormente, Juan María, hablaremos sobre varios temas. La extinción de los 109 fideicomisos que afectan múltiples giros, que van desde la cultura hasta el campo, la minería, en suma, la operatividad de muchas instituciones, y también las cifras de muertos, las nuevas cifras de muertos que da el sector salud en una reconsideración de los números en el tema de la pandemia y de lo que de esto se deriva, claro. El inevitable camino a las elecciones del 2021, del 2021, que ya están prácticamente en marcha. Hoy, comienzo, Juan María, hoy en el Grupo Reforma, el investigador Sergio Aguayo analiza este movimiento social conocido como Frena. Explica que Frena, al igual que otras expresiones sociales, no encuentran su lugar y su acomodo en la arquitectura social institucional, y que esto no está funcionando. Señala como ejemplo los partidos políticos, que no han evolucionado y han hecho de las instituciones reductos exclusivos que regentean para el beneficio de unos cuantos. En este caso, habla de Frena, que no encuentra su lugar. ¿Qué opinas, Juan María? Víctor, en primer lugar quisiera señalar que hoy es un día muy triste para México. Ha muerto el maestro Mario Molina, sin duda alguna uno de los mexicanos más célebres, uno de los mexicanos más grandes que ha dado este país. El Premio Nobel de Química de 1995, murió a los 77 años de edad. Creo que es una pérdida irreparable. Era un hombre que realmente era joven y fíjate lo paradójico, Víctor, hoy se dio a conocer quién es la ganadora, la condecorada como Premio de Química 2020. Así que, pues, nuestro saludo para la familia. Sí. Claro, que por cierto, te digo, Molina escribió un libro estupendo sobre el cambio climático que explica de una manera muy, muy detallada y muy sencilla los efectos de lo que ha estado ocasionando la actividad del hombre en el mundo actual. Cierro el paréntesis y te doy la palabra. Bueno, pues lo que comentábamos con respecto al Frente Nacional Anti López Obrador, me parece, Víctor, que en Ciudad de México siguen sin entender de qué se trata este movimiento. Es un movimiento que sí hay elementos de la extrema derecha, gente muy vinculada con posiciones religiosas y dogmáticas, pero también hay muchos clasemedieros. Creo que ha sido una expresión en la cual mucha gente que no ha encontrado los caminos, los cauces para expresar su inconformidad frente a lo que están viviendo con una crisis económica gravísima, con una situación de inseguridad galopante, con problemas como la falta de medicamentos, todo lo que estamos viviendo en México en este momento, y que es gente que ha tomado la decisión de salir a las calles. Yo no veo, Víctor, no sé si tú lo veas, pero no veo allí en ese grupo de Frena a alguien que esté aspirando a ser diputado, a ser aspirante a la presidencia de la República. Su objetivo simple y llanamente es que se vaya López Obrador antes del 1 de diciembre, Víctor. Sin embargo, estarás de acuerdo, Juan María, que realmente entiendo la postura, comparto algunos principios de este grupo, indudablemente, coincido en que también tiene extremos de derecha, incluso religiosos, pero ¿no crees que es un poco, digamos, no quiero usar la palabra absurdo, pero un poco impreciso pedir la salida del presidente? Creo que no es la manera o el conducto adecuado. ¿Tú crees que Andrés Manuel López Obrador podría salir a partir de un movimiento de esta naturaleza? Yo no creo. Mira, yo creo que yo por lo que estoy, Víctor, es que todas las expresiones en México deben tener un peso, deben tener una importancia. Yo, como tú, estoy convencido de que habría una crisis institucional muy seria, porque se trata de un presidente que fue electo para 6 años. Esa es una entrada. Segundo, no, lo que estamos viendo es que
se va, porque son de derecha o porque no son de este tipo de expresiones que normalmente se manifiestan, se les descalifica. Yo creo que lo que debemos hacer es escucharlos y darles causa a lo que Claro, están ellos expresando, Víctor. claro, aunque ante la opinión pública, y estarás de acuerdo, un sector importante los ha etiquetado como un ejemplo de la clase media, de esa clase media, se dice, que se vio beneficiada y que está perjudicando a las grandes mayorías. Y por eso pues tratan de satanizarlos o al menos de etiquetarlos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues tú y yo somos provincianos, Víctor, y lo que siempre sucede, yo muchos años he trabajado en la Ciudad de México y conozco perfectamente que lo que no sucede en Claro. la capital, a los provincianos nos ven como los conejos, ¿sí? Chiquitos y orejones. Entonces eso es lo que llega a suceder, que cuando llega este tipo de manifestaciones y se expresa de una manera contundente, como lo hicieron el pasado fin de semana, pues entonces, y lo triste, Víctor, ¿cuántos medios realmente lo cubrieron? Si tú excluyes a Mega Noticias TVC, no hubo televisora que estuviera al pendiente de lo que estaba pasando el fin de semana, Víctor. Así es, un silencio cómplice que la verdad es sospechoso, ¿no? No vi fotografías, no vi datos, no vi cifras, no vi nada en relación con otros medios de comunicación que sus intereses deben de tener. Pero bueno, en el mismo, también por cierto, el Grupo Reforma lo cubrió, pero ya ves que es el enemigo favorito en este momento del presidente y como tal del sistema. En el mismo grupo de Reforma, el analista Eduardo R. Uchim defiende el trabajo de la Suprema Corte de Justicia en otros temas. Juan María, contrario a las críticas que han sido muchas, él ve la resolución de la Corte como producto de un debate serio. Él sí la apoya, dice que fue el producto de un debate serio y con argumentos robustos de ambas partes. Quienes apoyaban la iniciativa del presidente de enjuiciar a los expresidentes y quienes no la apoyaban. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, en el propio texto de Eduardo Hushim está el señalamiento. La Corte hizo política la semana pasada. No se apegaron a lo que es su chamba. La chamba es interpretar la Constitución y no hacer política. Y estuvimos viendo cómo el presidente de la República estuvo presionando y le respondieron. Víctor, a mí lo que me preocupa en todo esto es que ya queda muy claro qué es lo que está pasando. Mira, de antemano sabíamos de la simpatía que tiene Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, por el movimiento de López Obrador. Las dos ministras que fueron designadas por López Obrador, pero quedaban dos ministros y hemos visto que se han dado presiones extrañas, ajenas a la Corte. Yo sí creo que, además de que sí pienso que es un contrapeso, era el poder que había mostrado cierta independencia y autonomía, Víctor. Lo que sucedió con la ley Bonilla nos daba esperanzas de que no estuviera todo en manos de un solo hombre, Víctor. A ver, pero lo que no estoy muy de acuerdo contigo es en ese concepto de contrapeso. Entiendo que es otro poder y que también está hecho para incluso contravenir las decisiones del presidente. Pero más que contrapeso, creo que es una instancia que está hecha para hacer justicia, para hacer lo que es correcto, esté o no esté del lado del presidente. Y como alguna vez comentó un entrevistado de nosotros, pareciera ser que ellos apoyan más lo que creen que quiere el presidente que lo que es la justicia en sí. Ahí difiero un poco y te doy mi punto de vista. No, pues estamos de acuerdo, Víctor. Efectivamente, el problema es que trataron de complacer al presidente en lugar de aplicarse a la Constitución. Ahora, esa pregunta jamás, Víctor, jamás debió formularse en los términos en que se hizo. Además, es indudable. Sí, y de acuerdo. Y además, una pregunta aberrante pasó a otra pregunta aberrante y confusa, porque yo sinceramente hasta ahorita no entiendo exactamente los términos de una nueva pregunta tan generalizada y tan obtusa como terminó finalmente redactada. Pero también estarás de acuerdo en algo, Juan María. Al final del día, fíjate, qué contradicción. Estamos criticando una decisión que en el fondo la gran mayoría de los mexicanos sí quiere, que es llamar a cuentas a los expresidentes, sobre todo a algunos en particular, bajo no sus acciones, porque esas podrán entenderse, sino los posibles robos, saqueos y fraudes que hayan hecho para este país, ¿o no? Sí, pero si la justicia se hiciera por concurso de popularidad, entonces regresaríamos a los tiempos de Poncio Pilatos a hacer justicia de acuerdo a lo que está pidiendo el pueblo, y así es como crucificas a un inocente, ¿no? O sea, es así de simple y así de sencillo. Ahora, Víctor, fíjate qué grave. Hoy en el Senado de la República ignoraron la pregunta, porque los de Morena llevaron tremendas mantas para decir enjuiciar a los expresidentes ya. O sea que la pregunta
que les mandaron a los senadores, se la pasaron por el arco del triunfo. La pregunta habla de actores políticos, Víctor. Ya no estamos con los expresidentes. Y sin embargo, hoy en el Senado se regresó a lo que quiere el presidente, lavarse las manos, si tiene pruebas, Víctor. Y mira, Santiago Nieto acaba de decir que los delitos que pudieran haber en contra de los expresidentes Fox, Cedillo, Salinas, ya prescribieron. No así los de Calderón y los de Peña Nieto. Entonces... Pero sí soy partidario, digamos, de una especie de juicio de la verdad o un juicio histórico. Entiendo que no tendría consecuencias, pero finalmente pondría a cada expresidente en su lugar. Y en algunos casos, los dos últimos por lo menos, yo sí creo que se hicieron cosas relacionadas con el tráfico de influencias y se hicieron ricos o dineros, sí merecen un castigo y merecen hasta la cárcel, por Dios. En la parte de corrupción, lo hemos dicho en estos espacios, pero hasta la saciedad, que el sexenio más corrupto de la historia fue el de Peña Nieto. Pero no se ve que el presidente de la República tenga el menor interés en incursionar en ese terreno. Ahora, una comisión de la verdad tiene un propósito, Víctor. ¿Cuál es el propósito? Lo que dijo en algún momento López Obrador, en el caso de Calderón, con la cantidad de muertos, pues ya lleva el doble López Obrador en 2 años. López Obrador va a tener más muertos que Calderón en nada más 2 años, Víctor. Pues vamos a ver y vamos a analizar en el futuro. A ver, otro tema rápidamente, Juan María. La Cámara de Diputados, con una mayoría de Morena, asestó un golpe al autorizar la extinción de 109 fideicomisos. Un duro golpe a muchos sectores, la ciencia, el cine, el campo, atención al desastre, al deporte de alto rendimiento, en fin. ¿Qué opinas de eso? Mira, ¿nuevo cochinito? Es un nuevo cochinito porque todo parece indicar que ya se les acabó el dinero y no están recurriendo. Hoy el presidente de la República criticaba al Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes a qué tasa de interés el fondo está ofreciendo recursos a México? Al 1%, Víctor, al 1%. O sea que bien manejado, el crédito externo sería oportuno en este momento. Y no sería necesario estar haciendo todo esto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Con la Secretaría de Hacienda, los recursos, tú lo sabes bien, Víctor, van llegándole a los interesados, a los que tienen que aplicar los recursos públicos, por allá por mayo, por junio. Y se le va a dar toda la bolsa a la Secretaría de Hacienda, a ver cuándo le llegan las becas, les llegan los apoyos a los científicos, a los cineastas, a los deportistas y sobre todo, Víctor, a los que están en áreas como el Fonden. Hoy, fíjate qué curioso, con lo que está pasando con el huracán Delta, está haciendo una respuesta al fideicomiso que sustentaba al Fonden, Víctor. Claro, y sobre todo también es que los tiempos de gobierno son otros. Entiendo que estos fideicomisos, parte de su creación fue precisamente para poder evitar esos procesos tan largos de administración burocrática del gobierno y poder ser más expeditos y efectivos. Bueno, eso va a ser un verdadero problema, aunque también estarás de acuerdo, sí había fideicomisos con manejos oscuros, por decirlo menos. Por supuesto, pero si había corrupción, limpia de corrupción. No te acabes la estructura que existe. A ver, si hablamos de corrupción, ahorita podemos decir que ya estamos llegando a 50 días de que el hermano del presidente no ha comparecido ante la fiscalía como lo había prometido López Obrador. Traemos lo que acaba de ocurrir con lo que se acaba de revelar en proceso con lo de la cuñada del secretario de Relaciones Exteriores, Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett, la secretaria Heréndira. ¿De cuántos te hablo que son actuales, Víctor? Esa es corrupción actual. Cada gobierno, ni duda cabe que cada gobierno trae sus propios fantasmas y trae sus propios espectros, ¿no? A ver si esto no termina alcanzando a este gobierno también en este asunto. Pero, caray, al final del día estamos ante una especie como de que entran al quirófano con un machete, ¿no? Más que con bisturí, y eso es lo que estamos criticando. Pero lo demás, estaríamos de acuerdo en que hay que ser más eficiente en la administración. Además, los dineros, ¿qué se va a hacer con esos dineros? No, desde luego, Víctor, en eso creo que todos estaremos de acuerdo en que queremos que haya transparencia y aplicación adecuada de los recursos.
pero como tú dices, no se trata de hacerlo a tontas y a locas. Hoy anda girando por allí un excelente tuit del economista Sergio Negrete, en donde exhibe al presidente de la República cuando traía el fideicomiso de Morena, que nunca se aclaró, Víctor. Por ejemplo, los segundos pisos se hicieron también con un fideicomiso también, ¿no? Así Que por cierto quedó cerrado y pospuesta la investigación para saber los resultados. Déjame pasar otro tema rápido. Como siempre, quienes nos sintonizan y quienes nos ven tienen la mejor opinión. La Secretaría de Salud, en otros temas, decidió cambiar la metodología en el seguimiento de casos y fallecimientos por COVID-19. Y con ello, la estimación de muertes acumuladas a causa de la pandemia. Nuestros muertos se dispararon a más de 80,000. Ahora se registra la gente que murió con síntomas similares, pero que por no tener una prueba válida no estaba registrado y no figuró en las estadísticas. Ahora ya los incorporaron. ¿Qué lectura le das? Pues simplemente me apego a lo que han dicho especialistas que sí saben de todo esto y que están diciendo que de lo que se quiere es justificar por qué no se hicieron las pruebas y que aún a estas alturas del partido no se quieren hacer pruebas. Mira, hoy trasciende también en la prensa, Víctor, el hecho de que ya pudiéramos estar en el segundo brote que López-Gatell se lo habría dicho al presidente de la República. ¿A qué horas salimos? Pero ¿a qué horas pasamos al segundo brote, Juan María? No hemos salido del primero. Estoy de acuerdo contigo, pero más que un segundo brote es que nunca bajó el número bajó el número de contagiados y muertos en suficiencia y que está habiendo una alza nuevamente según lo que se está dando. Y ahí te va, Víctor, a ver, ahí te va. Machetazo a caballo de espadas. ¿Qué opinarías de que más adelante venga una acusación criminal y que sean llevados los López a la Corte Internacional de Justicia de La Haya? ¿Qué te parece? No, claro que siempre va a ser una posibilidad, sobre todo ante un personaje, en este caso el subsecretario, que se nos ha ido degradando a pasos agigantados y que lo hemos sorprendido en 2, 3, 4 pifias, y no nosotros, el contexto internacional, los expertos, los que conocen realmente del tema, que le han reprobado desde la estrategia, la misma estrategia, pero estarás de acuerdo, un error, lo demás consecuencias. El error, no haber aplicado las pruebas en tiempo y forma y las suficientes. Así es, y además el estar empecinado en un modelo de vigilancia que fracasó desde el principio, porque mira, Víctor, México es un país con un promedio de edad de 28 años, no debimos tener tantos muertos. En eso tenía la razón el propio López-Gatell cuando decía que no teníamos que llegar a más de 5,000 muertos. Mira, por ejemplo, Rusia no llega a 2,000. Y Rusia ha tenido también muchos contagiados, pero no se les han muerto. Aquí estábamos cuidando no tener camas llenas. Eso es lo que dices, ¿Y qué me dices del hecho también de que se nos mueren muchos más en los que están en hospitales públicos que de los que se mueren en hospitales privados en proporción? Y más todavía, Víctor, que mucha gente prefirió morirse en su casa que acudir a los hospitales, o porque no lo recibían, o porque temían que pues simplemente fueran a morirse. Y hoy estamos ante una realidad, Víctor, las cifras no son confiables. Estamos ante la realidad de que los más de 82,000 que está reflejando ahorita en el número de muertos, la Secretaría de Salud pudieran ser 3 veces más. Es decir, Víctor, yo te podría decir que entre los López podrían traer en la espalda cerca de 300,000 muertos entre pandemia y homicidios dolosos. Duro lo que dices, durísimo lo que dices, y bueno, queda ahí ante el juicio de quienes nos ven en este momento y la mejor opinión. A ver, otro tema, rápido. Aprovechemos las decisiones últimas del Tribunal Superior de Justicia, las decisiones del INE, las elecciones internas de Morena, y otras manifestaciones sociales y políticas. Su principal objetivo, las elecciones del próximo año. Y no es cosa menor, 15 gobernaturas y más de 20,000 cargos públicos. ¿Cómo ves? ¿Ya estamos en un proceso con dados cargados? Es pregunta, Nunca en la historia, Víctor, nunca en la historia habíamos tenido un proceso electoral tan relevante como el del próximo año por el número de posiciones de elección popular que se van a jugar. Pero, a ver, lo de los dedos cargados te lo voy a decir tan simple como el sábado pasado. Puedes decirme, Víctor, qué carambas estaba haciendo López Obrador destapando, recomendando y apadrinando la candidatura del secretario de Seguridad Pública. ¿Quieres más dedos cargados, más señales claras de que los superdelegados van a ser los candidatos de Morena a las gubernaturas?
Además, dicho sea de paso, si este país fuera más ordenado, dirías, bueno, ¿y cuáles son los resultados, no? 100 muertos todos los días, caray, ese no es un resultado que te podría apuntalar para buscar una gobernatura. Yo te reprobaría totalmente. Es más, creo que en las encuestas sale conocido, pero reprobado. Bueno, mira, Adrián Levarón, cuya familia perdió miembros de su familia y que, bueno, pues lamentablemente fue una verdadera masacre espantosa, que ya va a llegarse un año, decía, este es un premio para una persona que trae en las espaldas 75,000 muertos, decía Adrián Levarón. Entonces, eso te está diciendo claramente cuál es el saldo con el que está llegando Alfonso Durazo, pero claro, con todo el apoyo del aparato gubernamental, que es lo que vamos a ver en varios estados de la República. Mira, ya se están viendo los superdelegados, ya ocurrió esta semana con el hermano de Heréndira Sandoval, que era el superdelegado en Guerrero, que ya anunció que va por la gubernatura y que pues nos está dando pauta para señalar que de las 15 gubernaturas, pues están tratando de llevarse una buena tajada en Morena. Va a ser muy interesante ver si el efecto y el proceso Morena y la simpatía que tiene Andrés Manuel López Obrador, que todavía sigue siendo alta, influye para darles un espaldarazo a estos personajes. Pero bien, mira, como dicen los clásicos, hay un Dios, yo te diría, hay una opinión pública y una sociedad bien informada, y si hay una sociedad brava, es la de Chihuahua, que también están muy conscientes de sus derechos y que no creo que le vayan a dar el espaldarazo. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo. Pero mira, Víctor, andamos tan mal que Chihuahua, que acabas de comentar, que es un estado que tentativamente pudiera pensarse que el PAN lo puede ganar, pues se están dando decates ahí entre la presidenta municipal, que parece tiene muchas simpatías, la señora Maru Campos, y el senador el Gustavo Madero, y el gobernador simpatizando con Madero. Bueno, pues no aprendieron nada, Víctor. Siempre interesante intercambiar impresiones contigo y tu particular punto de vista, Juan María, del cual yo aprecio mucho y aprecio tu compañía y el intercambio de impresiones en este momento. Te mando un saludo afectuoso porque ya nos ganó el tiempo. Igualmente, un saludo para toda la audiencia de Vega Noticias TVC. Por mi parte ha sido todo. Soy Víctor Hugo Hernández y esto fue De Frente.